Saludos y bendiciones en este segundo martes de Pascua, 21 de abril, desde la parroquia San Ignacio. En el día de hoy tenemos tres cositas que quiero compartir con ustedes. Primero, un repaso de espiritualidad ignaciana, de cómo orar. Segundo, una invitación a hacer lección divina de la lectura del Evangelio de hoy. Y tercero, compartir un poco sobre el memorial litúrgico de hoy, que es, recordamos a un doctor de la iglesia, San Anselmo, gran padre de la escolástica. En fin, simplemente para comenzar, hacemos una oración para comenzar el día de hoy. Podremos utilizar la oración que toca hoy para comenzar la misa, la oración colecta. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Renovados por la gracia de la Pascua, te pedimos, Dios Todopoderoso, que quienes hemos perdido la semejanza divina con que fueron creados nuestros primeros padres, seamos devueltos a la imagen de nuestro Creador. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pues antes de pasar a la lectura del Evangelio, que dije, vamos a hacer una lección divina, una charla que solemos dar aquí cada vez que damos una tanda de ejercicios, es la Biblia. Es un libro, primero una obra de literatura, muchos temas, muchas formas de leerla. Es el libro de la historia de salvación que nos ayuda a nuestros procesos espirituales. Pero aparte de leerla o de estudiarla, es el libro donde Dios nos habla a nosotros. Una película muy buena de nombre Yeshua. El actor que hace de actor principal dice que la Biblia es una carta de amor de Dios a nosotros. Entonces, cuando nos aceptamos a la Biblia, una de las formas de hacerlo es la oración. Nuevamente, distinta de leer, distinta de estudiar. Y cuando oramos la Biblia hay varias formas de hacerlo. Como jesuita, espiritualidad ignaciana, hay dos formas que son por excelencia las favoritas nuestras. La contemplación es la forma ignaciana por excelencia de oración, pero Ignacio también habla de la meditación. Si nos vamos a los ejercicios espirituales, Ignacio nos habla de las tres facultades del alma, de la filosofía: la memoria, el entendimiento, la voluntad. Pues la meditación ignaciana envuelve las tres facultades del alma. Primero, cuando cojo un texto de la Biblia, pasaje, me siento y comienzo a leer. Memoria, pasado. Según estoy leyendo el pasaje, caigo en cuenta de los recuerdos que vienen a mi memoria. Leo una palabra, una frase, una oración, y esto evoca en mí un recuerdo. Si caigo en cuenta de eso, me detengo. ¿Por qué me vino este recuerdo? Porque esta oración, frase, palabra, evocó esta memoria. Porque estas palabras me recordó ese momento de mi vida. ¿Dónde Dios estaba en esa memoria? ¿Dónde está Dios hoy? ¿Qué me dice con esa memoria? Pasado. Presente. Estoy leyendo el pasaje, leo una palabra, frase, oración, y quizá un pasaje que he leído 20 veces, lo leo hoy y se me pone la carne de gallina. Tengo un momento, un momento eureka, un momento de claridad, de intuición. Me detengo. ¿Qué está pasando hoy en mi vida que permitió que esta frase, palabra, oración me diera tal iluminación? ¿Qué Dios está tratando de decirme a través de esta verdad que entendí hoy? ¿Qué me está revelando Dios? ¿Qué me está pidiendo? ¿Qué me quiere decir? Presente. Estoy leyendo el pasaje y leo una frase, palabra, oración, que evoca en mí un deseo. Jesús dice, vayan y hagan lo mismo. Y sí, yo quiero hacer lo mismo. Me detengo. Porque este pasaje hoy, esta invitación de Jesús,
me llena de tal energía, de tal ímpetu. ¿Es algo que yo pueda hacer? ¿Qué me está diciendo Dios en este momento? Estos deseos que Dios me pone en el corazón, ¿cómo los puedo aplicar a mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué me está diciendo Dios? No hay un orden. Puede que la primera palabra me evoque un deseo y la última palabra me evoque una memoria. Simplemente meditar ignacianamente un texto bíblico es estar pendiente de cualquier memoria, implicando mi pasado, de cualquier momento de entendimiento, implicando mi presente, de cualquier deseo, implicando mi futuro, que pueda venir mientras yo me acerco a este texto bíblico. El texto bíblico no es algo del pasado, es algo a través del cual Dios se comunica conmigo específicamente. Meditación ignaciana. Mencionaba que la contemplación ignaciana es la forma por excelencia de oración de nuestra espiritualidad. Pues esa contemplación, una de las novedades de Ignacio en el cómo hacerla, implica utilizar nuestra imaginación. Yo cojo un pasaje bíblico, mucho más fácil de hacerlo con los pasajes de los evangelios, las historias de Jesús, ¿no? Que podemos ver un Jesús que está diciendo y haciendo cosas. Y para contemplar, yo cojo el texto bíblico y lo leo 1, 2, 3 veces, me familiarizo con la historia. Yo tengo que memorizármela, pero estar familiarizado con esa historia. Y una vez conozco la historia, cierro la Biblia, la pongo de un lado y comienza mi oración. Y para la oración hay unos pasos que Ignacio pone de situarme en la escena, de imaginarme el lugar, de hacer una petición. Pero esos pasos los puedes aplicar con cualquier forma de oración. Si nos concentramos en lo que es específicamente la contemplación, Ignacio nos dice que prestemos atención a 3 cosas. Las personas, lo que dicen, lo que hacen. Es decir, cuando coge el pasaje, ve a un Jesús que dice, y Jesús está caminando por el lago, que es el pasaje, ¿no? Pues cuando me imagino la película de ese pasaje y veo a un Jesús caminando por el lago, veo a un Jesús caminando por el lago Oaxaca, que es como mi imaginación rellenó esta información. Lago Oaxaca de mi pasado. Y Jesús le hablaba a la multitud, y entre la multitud veo el rostro de un apóstol, que es este amigo mío, un anciano que puede ser el rostro de mi papá. Mi imaginación va a rellenar los rostros de los personajes de la historia. El rostro de Jesús puede venir de la película de la Pasión, de un dibujo de Jesús que yo haya visto. Me fijo en las personas, en los rostros. Y ahí yo añado los lugares. ¿Cómo tu imaginación rellenó la información dada? ¿De dónde vienen los rostros? ¿Cuáles son esos lugares? ¿Cómo tu pasado le dio contexto a lo que estás leyendo hoy? Las personas, primer paso. Segundo paso, lo que dicen. En la historia Jesús dice, vayan y perdonen los pecados. Pero cuando yo escucho la historia, puede ocurrir una de 2 cosas. O que lo que Jesús dijo en mi peliculita, o no me acuerde, o no dije todas las palabras, vayan, perdonen los pecados y ya está. O que mi imaginación parafrasee, diga la misma idea. O que vaya más allá, vayan, perdonen los pecados y la gente reacciona. ¿Qué tú dices, Jesús? Solo Dios puede perdonar el pecado. Simplemente ver cómo esa conversación se desarrolla en mi mente. Las palabras, el uso de las palabras. ¿Fue verbatim, palabra por palabra de la escritura? Mi memoria, mi imaginación parafraseó. Hubo cosas que no se dijo, que estaban ahí. Hubo cosas que se añadieron, que Jesús añadió, que las personas reaccionaron y añadieron. Lo que se dice. Tercero, lo que hacen. Jesús está hablando. Muy bien. Estaba sentado, estaba parado, estaba sonriendo, estaba serio. La gente reaccionaba con sorpresa, con alegría, con enojo, afirmando, denegando, caminando, sentados. ¿Cómo estaba la gente? ¿Qué hacían? Estaban escuchando, mirando a Jesús. Estaban conversando con otros y prestando atención a Jesús.
estaban moviendo la cabeza. ¿Cómo hacían? ¿Qué hacían la gente, ¿no? Pues leo el pasaje, me familiarizo con ello. En la contemplación, corro la peliculita del pasaje, dejo que mi imaginación llene los huecos y cuando lo examino me fijo las personas o lugares y volvemos a las mismas preguntas de la meditación. ¿Por qué este recuerdo del ojo ataca? ¿Por qué cada vez veía a Jesús me acordaba de esta película? ¿Por qué cuando veía en la multitud al anciano veía a mi papá? ¿O en los apóstoles veía a mi amigo? ¿Qué me dice Dios con eso? Lo que dicen. ¿Hay algún significado en el que Jesús haya parafraseado? ¿En el que Jesús no haya dicho esta palabra que está en la Escritura? ¿En el que Jesús haya añadido algo? ¿En el que la gente haya respondido? ¿Qué me quiere decir Dios con eso? Tercero, lo que hacen. Eso no viene en la Escritura. Oye, mira a mi Jesús que siempre está caminando. Mire Jesús que siempre está sonriendo. Mira al pueblo cómo están ahí con Jesús. Y me imagino en la escena. ¿Estoy yo viendo a la escena? ¿Me estoy viendo a mí viendo a la escena? ¿O me veo a mí mismo dentro de la escena como uno de los personajes? Como el mismo Jesús, como uno de los apóstoles, como uno de la multitud. ¿Cómo reacciono yo? ¿Qué digo yo? Contemplación. Y al final de la contemplación, te examinas, ¿no? ¿Qué te quiere decir Dios? Y mira que la pregunta es, ¿qué te quiere decir Dios? No, ¿está Dios diciéndome algo? Porque si la Biblia es una carta de amor de Dios a ti, Dios definitivamente te está diciendo algo en la oración. No te preguntes si Dios te está diciendo algo. Confía que sí. Y la pregunta entonces es, ¿qué es lo que Dios quiere decirte en el día de hoy? Dos formas de orar con la Biblia de las muchas otras. Meditación ignaciana, un poco más racional. Contemplación ignaciana, más afectiva, porque todos estos recuerdos que vienen a mi imagen vienen con mi historia afectiva, ¿no? Pero hay muchas otras, otras de las cuales es simplemente la reflexión. Me siento a ver qué me dice el pasaje. O la lección divina, varias formas de hacerlo, ¿no? Escucho el pasaje, lo leo varias veces, qué palabras me tocan, me evocan algo, sentimientos. Pues vamos a hacer hoy entonces una lección divina. Termino la primera parte, introducción de cómo orar con la Biblia. Y hacemos una lección divina del Evangelio de hoy, que continuando la Pascua, continúa el relato que comenzamos ayer de Nicodemo. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según el apóstol San Juan. Jesús dijo a Nicodemo: ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere, tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto? Le volvió a preguntar Nicodemo. Jesús le respondió: tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hable de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Palabra del Señor. La invitación en el día de hoy es a tomar este pasaje, hacer entonces una lección divina de lo que Dios te está diciendo en este pasaje. Lo leí una vez, lo leeré al final. Puedes ver este video más de una vez, escuchar las preguntas. En este tiempo, ayudando ahora a la reflexión, terminada la octava de Pascua, el domingo en que resucita el Señor, seguimos la historia de Nicodemo que comenzó ayer. Ayer escuchamos y hoy se repite cómo era necesario renacer de lo alto.
aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Escuchamos, el que no nace del agua y el espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Renacer. Nacer de lo alto. Nacer del agua y del espíritu. Al contrario de Nicodemo, como cristianos, estas palabras no nos confunden. Sabemos el sentido que tienen. Pero, ¿qué sentido tienen para mí? Cristiano en el siglo XXI, encerrado en cuarentena. En esta Pascua te invitan a renacer de lo alto. ¿Qué te dice a ti? Y Juan, al escoger esa palabra en griego, fue muy perspicaz. Dependiendo de la traducción de la Biblia que tú utilices, yo leí la traducción del Libro del Pueblo de Dios, una traducción argentina de la Biblia, que la encontramos en la página del Vaticano. Y esta Biblia utiliza las dos posibles traducciones de la palabra. Muchas Biblias traducen hay que nacer de lo alto. Otras Biblias traducen hay que nacer de nuevo, que es la más conocida, tienes que nacer de nuevo. La reacción de Nicodemo, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo meterme en el vientre de la madre? Sin embargo, la palabra griega que usa Juan aquí, que solamente aparece en el Evangelio 2 veces, y las 2 veces en este pasaje, versos 5 y 7, 3 y 7. 2 Biblias, que yo sepa, quizás otras, en español, tratan de unir los dos significados. Muchas Biblias traducen nacer de lo alto, otras Biblias nacen de renacer. La Biblia latinoamericana dice nacer de nuevo de lo alto. La Biblia del Pueblo de Dios, que es la que yo leí, dice renacer de lo alto. Nacer físicamente, nacer espiritualmente. En esta Pascua, vivida de esta manera especial, en cuarentena, ¿cómo renazco de nuevo? ¿Qué áreas de mi vida necesitan nacer de nuevo? Cuando volvamos a la realidad, cuando salgamos de esta nuevo normal que es la cuarentena, ¿qué áreas debo prestar atención? Para nacer desde Dios, para cambiar desde Dios, para vivir desde la Pascua, para vivir con nuevo sentido. En ese momento yo me imagino a un Nicodemo que se nos dice es un fariseo de renombre, tratando honestamente de entender a Jesús, de entender estas palabras. Hago un paréntesis, ¿no? En este tiempo de cuarentena, muchos de ustedes viendo misas, reflexiones, meditaciones por los medios de comunicación masiva. No sé si la han visto, hay una serie que se llama The Chosen, Los Escogidos, que trata de llevar los evangelios a la pantalla pequeña, no como una película, de las muchas películas que hay de Jesús, sino como serie, con episodios. Ahora mismo la primera temporada tiene 9 episodios. Un episodio piloto, el nacimiento, 8 episodios de la prédica de Jesús. Y traigo a colación esta serie porque cómo aparece Nicodemo en esta serie es genial. Un fariseo, un judío honesto, buscando la verdad, buscando acercarse a Dios, buscando entender lo que Dios quiere de él y ver su interacción con Jesús, su tratar de entender, su sentirse llamado, su reconocer los obstáculos en su vida que quizás no le permiten seguir esa llamada. Primero, porque no entendía que eso de renacer de nuevo, nacer de lo alto. Y segundo, cuando una vez lo va entendiendo, porque no se ve con la valentía de hacerlo, porque reconoce que la realidad se impone y no puede hacerlo. Les recomiendo que vean, que vean esta serie, que vean esta interacción de Nicodemo, que por cierto es una serie totalmente independiente, hecha con donaciones. Si pueden ver los episodios es porque alguien pagó para que ustedes lo viesen. Después de los episodios les pregunta, ¿quieres pagar para que alguien más pueda verlo? Una gran forma de propagar el evangelio y de una forma muy, muy bonita. Les recomiendo la serie. Pero desde la lectura de hoy,
les recomiendo los episodios que tienen que ver con Nicodemo, especialmente ese último episodio de la primera temporada, el episodio 8. ¿Qué me pide a mí Dios hoy para renacer de nuevo? Contemplando la escena, en lugar de Nicodemo, me veo a mí y sé hoy yo quien tengo esa interacción con Jesús. Y Jesús me está diciendo a mí, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de lo alto. ¿Qué significa eso para mí hoy? En este contexto en el que está viviendo. Y reconocer a veces que difícil es entender. ¿Cómo podemos hacer esto? Preguntaba Nicodemo. Es una pregunta que nos hacemos a través de todos los evangelios. Destruir el templo y lo levantaré en 3 días. ¿Cómo? Bueno, como cristiano, ¿no? Morirá, resucitará. Este pan, este cuerpo, este vino es mi cuerpo y mi sangre. Muchos cristianos que no reconozcan lo que es, como cristianos apostólicos con tradición sacramental. Ese pan y ese vino son el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cómo puede ser esto? Lo es. Lo creemos por fe. Dichosos los pobres, porque de ellos es el reino. Porque los pobres saben depender de Dios. No confían tanto en sus propios bienes. No se condena a la riqueza. Pero es que el rico, mientras más tiene, más suele depender de sus propias cosas, depender de sí mismo, menos de Dios. Dichoso el pobre, porque depende de Dios, se reconoce todo lo que tiene gratuito, comparte. ¿Cómo puede ser esto? Muchas cosas en la Biblia donde como cristianos tienen sentido, que en aquel entonces nos dejamos a un Nicodemo diciendo, ¿cómo puede ser esto? Bueno, pues la vida de fe es una vida de discernimiento. ¿Qué significa esto para mí? ¿Qué significa esto para mí hoy? ¿Cómo recibo yo este mensaje de Jesús? Renace de nuevo. Nace de lo alto. ¿Cómo reacciono? ¿Cómo eso me hace sentir? ¿En paz? ¿Sin nada? ¿Un poco de violencia? ¿Qué siento? ¿Lo acepto? Hoy, según escuchamos este evangelio, el evangelio de Juan, el evangelio de la comunidad de Juan, escuchamos con Jesús que dice, yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. En la Biblia tenemos 4 evangelios, los 3 sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y el de Juan. Y cada evangelio tiene un autor diferente. Se cree que Mateo y Lucas conocían a Marcos, pero son escritos por una persona o una comunidad diferente, tratando de hacer referencia y contestar preguntas de una comunidad específica, hacer referencia a problemas específicos que tenía esa comunidad. Y en el texto de hoy, eso propio de la comunidad de Juan sale un poco a relucir. Jesús, que nos enseña a ser humildes, no cree que esté usando el nosotros real. Yo rey, nosotros decimos, o los obispos, nosotros decimos. Jesús usando un plural, aquí sale a reducir que es la comunidad juánica, poniendo en boca de Jesús esta pregunta para ayudarnos a meditar. Hemos dado testimonio y ustedes no aceptan nuestro testimonio, ¿no? Escuchando esa voz de la comunidad juánica que sale a relucir en el texto de hoy, si nosotros hablamos de lo que sabemos, si ustedes no reconocen nuestro testimonio, pues preguntar, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo vivimos nuestra fe? ¿Mi vida es coherente? ¿Los demás pueden ver el evangelio en cómo yo vivo? ¿Vivo coherentemente? Le atribuimos a San Francisco la frase, predica siempre y cuando necesario usa palabras. ¿Qué estaba haciendo esta comunidad juánica?
que hacía que su mensaje no fuese aceptado. ¿Cómo estaban viviéndolo? Pero tráelo a ti. ¿Cómo yo vivo mi fe? Hay áreas en las que necesito ser más coherente. Hay áreas en las que necesito ser más asertivo y no quedarme callado. A hablar de la fe a riesgo de caer mal, a riesgo de pasar un mal rato con un ser querido. Los mártires daban su vida y a veces tenemos miedo de pasar un mal rato por hablar del evangelio, ¿no? ¿Cómo puedo vivir más coherentemente mi fe? Renacer de nuevo, nacer de lo alto. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué significa esto para mí? ¿Cómo puedo yo vivir coherentemente mi fe para que, contrario a lo que escuchamos hoy, ustedes no entienden, no aceptan nuestro testimonio, para que mi testimonio de vida realmente llegue a los demás? Los demás vean a Cristo resucitado en mí. Tenga yo la experiencia del resucitado y le comunique el resucitado a los demás. ¿Estamos viviendo tal vida como la predicó Jesús? Debemos cambiar algunas conductas que nos previenen de que otros vean a Jesús en nosotros. Seremos conocidos por el amor, decía el Evangelio. ¿Somos nosotros conocidos por el amor? ¿Nuestro amor valida o invalida lo que decimos creer, lo que proclamamos con la boca? ¿Debo renacer de nuevo a ciertas conductas? ¿Debo morir a otras conductas? ¿Cómo puedo vivir el mensaje con validez y coherencia? Y aquí vemos un ataque a Honiman. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, no creerán cuando les hable de las cosas del cielo, ¿no? Si no somos coherentes en las cosas cotidianas, cuando hablemos de la fe, cuando hablemos de la moral, cuando hablemos de cosas otras, ¿por qué no van a creer? No, entonces es una premisa. O sea, lo que yo te digo debe ser evaluado en los méritos de lo que yo te digo, no de quién yo soy. Debemos decir, porque tú predicas la moral en calzoncillos. Puede que tenga la razón, puede que yo no lo esté viviendo, pero para en honor a la verdad, ¿qué me dicen las palabras? El famoso, haz lo que dicen y no haz lo que hacen los fariseos que decía Jesús. ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo vivo mi fe? ¿Mi fe encarna a Jesús? ¿Encarna al resucitado? Si mi fe está desencarnada, si no amo, si no vivo el amor, debo dejar de hablar de pajaritos preñados, nadie me va a creer. En el mundo en el que vivo hoy, la consistencia, la coherencia de vida unida a la creencia, a la vida, son muy importantes. Dice una de estas frases clichés que siempre esconde mucha sabiduría, ¿no? Si no actúas como piensas, terminarás pensando como actúas. Estas invitaciones del Evangelio en este tiempo de Pascua, ¿a qué debo renacer? ¿Cómo puedo ser más coherente con mi vida? El Evangelio termina con esta frase, ¿no? De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto para que todos los que creen en él tengan vida eterna. La frase de Jesús levantado en alto la sabemos, ¿no? Jesús crucificado en ese pedazo de madera fue levantado en alto. Quien mira a Jesús en la cruz, en Viernes Santo que adoramos la cruz. No sé si has hecho la conexión. Cuando Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, este pasaje, cuando el pueblo se estaba quejando y viene estas serpientes venenosas que empiezan a morir el pueblo y el pueblo se estaba enfermando, estaba muriendo, y por instrucciones de Dios, Moisés hace una serpiente y levanta la serpiente y todo el que miraba a la serpiente quedaba sano. De ahí viene que la serpiente esté en el símbolo esto de la medicina, ¿no? El símbolo de la salud. Miró a la serpiente y quedó sano. La cruz nos sana físicamente,
milagros que todavía existen hoy. Espiritualmente, sana nuestra relación con Dios. ¿Qué debo sanar hoy? ¿De qué me sana Dios? ¿De qué quiero que Dios me sane? ¿Qué quiero pedirle a Dios? ¿Cómo puedo yo sanar a otros? ¿Por quién pido para que Dios les sane? Todo el que mira a Dios levantado, a Jesús, quedaba con vida eterna. Todos los que creen en Él tienen vida eterna. Bueno, puntos esenciales del Evangelio de hoy. Les dejo con 3 preguntas. ¿He renacido de nuevo? ¿He nacido de lo alto? ¿Qué áreas de la vida necesito renacer de nuevo? Necesito nacer de lo alto. Necesito más coherencia. ¿Cómo puedo vivir mi vida en el contexto actual con el coronavirus, en la encerrona, con los seres queridos que están conmigo a mi alrededor? O si estoy solo, con el teléfono, con la oración. ¿Cómo puedo vivir mi vida de fe en el contexto actual? ¿A qué debo nacer? ¿A qué puedo aplicar mi fe de una forma diferente? Con todas estas preguntas en la mente, de nacer de nuevo, nacer de lo alto, ¿cómo puede ser todo esto hoy día en mi vida? Dedicar siempre, ser coherente, ser sanado por un Jesús. Vuelvo a leer el pasaje del Evangelio. Jesús dijo a Nicodemo: ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere, tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, le volvió a preguntar Nicodemo. Jesús le respondió: tú, que eres maestro en Israel, ¿no sabes estas cosas? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hable de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Palabra del Señor. En la tercera parte de esta pequeño compartir que tengo para ustedes en el día de hoy. Litúrgicamente hoy celebramos a San Anselmo, doctor de la Iglesia. Leemos en el Martirologio que nació en Aosta, Italia. Fue monje benedictino durante 30 años en Le Bec de Normandía. Fue arzobispo de Canterbury, primado de Inglaterra. Se lo ha llamado padre de la teología escolástica. Durante toda su vida buscó ardientemente a Dios, investigando a la luz de la inteligencia y de la fe. Supo combatir y defender la libertad de la Iglesia. Su trabajo doctrinal combinó notablemente la teología con la razón en un marco de elevado misticismo y murió en Inglaterra. A San Anselmo se le recuerda, es padre de la Iglesia, pues por tratar de unir la fe con la razón. Y termino, quizás, si no te gusta un poco esta forma de hacer teología, puedes terminar aquí el video, ¿no? Pero compartir algo que heredamos de San Anselmo, ¿no? Que es el argumento ontológico. Y es cómo él trató de pensar a Dios. ¿Cómo puede ser esto?, preguntaba hoy Nicodemo. Bueno, en el intento de renacer de nuevo, de cómo puede ser esto, de entender a Dios en un tiempo donde estaba preguntando que Dios existe, cómo puedo probar la existencia de Dios. San Anselmo se hace este argumento.
nada puede ser pensado que sea mayor que Dios. Dios es lo que es mayor. Cuando yo hablo de Dios, pienso en lo que no hay nada mayor. Dios es lo más grande que hay. Esa es la premisa, ¿no? Dios es la idea de lo más grande que hay. Si yo pudiese pensar algo más grande que Dios, entonces mi Dios estaba equivocado y eso más grande sería Dios. Muy bien. Nada puede ser pensado que sea más grande que Dios. Un Dios que existe solo en la mente, el Dios que existe en la mente, inclusive en la mente de los ateos que niegan su existencia. Estamos hablando de un argumento del medievo, ¿no? No creo que esto convenza a muchos hoy. Pero como dicen, los argumentos de Dios, si no quieres creer, nada que yo pueda decirte te va a hacer creer. Y si creo, estos argumentos te ayudan un poco a solidificar esos fundamentos, ¿no? Dios existe como idea en la mente, ya sea para negarla o para afirmarla, existe como idea en la mente. Y algo que existe en la mente y en la realidad, tener existencia, es mayor que algo que solo existe en la mente. Yo puedo pensar en un unicornio, pero no existe. Muchas cosas que no puedo pensar que no existan. Cualquier cosa que yo me pueda imaginar que exista es mayor a cualquier cosa que solo existe en mi imaginación. Si yo no puedo pensar en nada que es mayor que Dios y algo que tiene realidad es mayor que algo solo exista en mi imaginación, cualquier cosa que exista podría ser mayor que un Dios que solo existe en la mente. Dios es por definición lo más grande, por lo tanto, Dios existe. Lenguaje medieval. Eso es una de las versiones. Él tiene dos formas de llegar a la misma conclusión. Nuevamente, está tratando de entender quién es Dios. O si Dios existe, perdonen, si Dios existe. El otro argumento muy similar, la misma premisa, pero llegando otra vía. Dios es un ser del que nada mayor puede ser pensado. Es lo más grande que podemos pensar. Y un ser que necesariamente existe es mayor que un ser que no existe, que solo existe en la mente. Y si Dios existe en la mente, pero no en la realidad, cualquier cosa que podamos pensar como lo más grande que exista es mayor a la idea de Dios que tengamos. Si no podemos pensar algo mayor que Dios, si Dios existe en la mente como idea, debe existir como realidad para que sea Dios. Dios existe en la mente como realidad, por lo tanto tiene que existir en la mente, por lo tanto tiene que existir en la realidad. Nada, hoy compartimos a San Anselmo, doctor de la iglesia, y una de las cosas de él, muchos otros tenemos las vías de Santo Tomás luego, y muchas otras formas de pensar a Dios, pensar cómo Dios existe, cómo probar esa existencia. Posiblemente, para que sepan, en tanto que estamos recordando hoy a San Anselmo, pues estas son las vías, esta es la forma en que San Anselmo trató de pensar y probar la existencia de Dios. Desde la idea de que algo que solo existe en la mente es menor que algo que existe en la realidad, y si Dios es lo más grande que hay, la existencia tiene que ser una de las cualidades de Dios. Porque si Dios no existiese, dejaría de ser Dios. No sé si te convenza, no sé si eso te ayude. A un ateo probablemente no le haya mucho bien, pero eso es una de las herencias de San Anselmo, que en su momento ayudó a muchos a pensar a Dios, a entender cómo Dios existe, cómo Dios se relaciona con su existencia. Nada, con eso dicho, termino entonces con la oración propia de la memoria de San Anselmo. Oremos. Dios nuestro, que concediste al obispo San Anselmo buscar y enseñar los misterios de tu sabiduría. Ven en ayuda de nuestra inteligencia con la luz de la fe, para que también el corazón goce con las verdades que nos has revelado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Queden en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Gracias. Hasta la próxima.